Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Esta es la temporada 8 del capítulo número 6. El tema de hoy es ¿qué son las posverdades, posmentiras, publicidad o propaganda, como usted prefiera llamarla? Son engaño, pues. En una primera parte preguntamos cómo es posible que algunos ciudadanos se dejen engañar con mentiras tan absurdas como la marcha rosa no es partidista, los de la 4T te van a quitar tu casa, van a cerrar la Basílica de Guadalupe y todas las iglesias, AMLO es narcopresidente, Claudia es narcocandidata, la violencia es culpa de la política de abrazos no balazos, no hay medicamentos en las farmacias del sector público, los pobres son pobres porque no trabajan, no hay por qué ayudar a los pobres porque se vuelven más flojos, hay que darles dinero a los ricos para que generen empleos. No es necesario que el Estado ayude a los obreros, solo a los empresarios. Los del PRIANRED te vamos a dar tu pensión y más. Los del PRIANRED no vamos a privatizar nada. Los del PRIANRED vamos a aumentar tu salario. Los del PRIANRED vamos a mejorar la educación. Los del PRIANRED vamos a mejorar los servicios de salud pública. Y así mil mentiras más podrían agregar todos ustedes o cualquiera. ¿Por qué? Pues porque las mentiras son fáciles de decir, no tienes que demostrar nada, simplemente lo expresas y ya. Y eso es lo que han hecho los neoliberales durante 36 años que gobernaron y durante 6 años más, ahora como oposición, donde se han dedicado a tratar de engañar a la mayoría de los mexicanos, cosa que aparentemente no han logrado, pero que ya veremos el próximo 2 de junio. Así las cosas en nuestro país. En una segunda parte, por el contrario, resulta increíble que algunas personas, preferentemente los derechistas y alguno que otro despistado, se nieguen a reconocer verdades o hechos tan evidentes como que Morena hace valer el Estado laico, que garantiza la libertad de religión para los creyentes y la libertad de no creer en nada para los no creyentes. AMLO, es decir, el presidente López Obrador, ha combatido los cárteles de la droga de la manera más pacífica posible, sin claudicar, mientras los del PRIAN impulsaron y se asociaron con los narcotraficantes y los delincuentes de cuello blanco. La candidata del PRIAN-RD se favorece del clima de violencia que genera la delincuencia organizada actualmente, pues para ellos un triunfo del aspirante a la presidencia por la coalición, sigamos haciendo historia, significaría que seguirán perdiendo presencia en todo el país, mientras que si gana Berta X, es decir, el PRI, PAN y el PRD, seguirían el contubernio que sostuvieron durante 36 años que gobernaron esos partidos. Y hablando de violencia, la política de abrazos, no balazos, más las políticas de dar atención a los jóvenes, la de impulsar la siembra de árboles y la creciente presencia de la Guardia Nacional han producido como resultado la disminución de los delitos en más de 20%. En la actual administración se dieron soluciones al problema de los medicamentos en el sector público, cuyo acaparamiento por parte de unos pocos distribuidores generaba la falta de dichos insumos para la salud humana y la pérdida de decenas de miles de millones de pesos por la corrupción. Los pobres trabajan y se esfuerzan tanto como los clase medieros, los de la clase alta y los de las élites, pero la política de bajos salarios de los neoliberales del PRD empobrecieron a millones de familias mexicanas. Estamos hablando de más de 50 millones. Durante 36 años se fomentó, entre comillas, a las grandes empresas nacionales y extranjeras y el resultado fue alto desempleo, mínimo crecimiento y una cada vez mayor desigualdad al apropiarse los pocos integrantes de las élites de la riqueza generada por todos los mexicanos.
Los únicos que se han ocupado por los pobres, los ancianos, los enfermos, los jóvenes, los trabajadores, los emprendedores, han sido los del gobierno morenista actual. Todo mediante becas para estudiantes de diversos grados, ayudas para mujeres y hombres jóvenes para su primer trabajo y pensiones para discapacitados y adultos mayores, entre otras políticas. A diferencia de las privatizaciones priamperredistas, la coalición de Morena, PT y Verde Ecologista ha realizado una política de rescate de los bienes públicos como Pemex, CFE, aeropuertos y puertos marítimos, tanto de manos de extranjeros como de nacionales. Todos ellos son sectores estratégicos para el bienestar de los connacionales. Uno de los mayores aciertos del gobierno López Obradorista ha sido y seguirá siendo la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo con grandes aumentos durante 5 años consecutivos. Ciertamente, con Morena y sus aliados, la educación nacional se recupera y ayudará en la formación de mejores mexicanos ampliamente preparados para la vida laboral, social y democrática. El Sistema Nacional de Salud Pública ha sido transformado de tal manera que las familias mexicanas puedan tener el mejor servicio de atención en toda Latinoamérica. Hay, además, un proyecto de la Cuarta Transformación para construir cientos de miles de casas para quienes carecen de una vivienda. En conclusión, cada uno de los avances señalados se ha logrado a pesar de los opositores del PRI, del PAN y del PRD, de los periodistas de prensa, radio y televisión, de las organizaciones pseudociviles, muy a pesar de aquellos traficantes de influencias e incluso del Poder Judicial Federal que se ha constituido en el principal bastión de la derecha en México. Si después de lo expuesto en los primeros párrafos del texto usted decide creer en las posverdades que ya dijimos, no son más que publicidad y propaganda, es decir, las mentiras evidentes, el tratar de engañar a los ciudadanos y votar por la derecha, pues está usted dentro de la ley, es su libertad y es su derecho a ejercer el voto. Por el contrario, tras escuchar la segunda parte, usted decide votar por los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, liderada por Claudia Sheinbaum. La mayoría de los mexicanos se lo va a agradecer porque estará favoreciendo la grandeza de esta gran nación. Bien, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar y hasta la próxima.